Entonces, en esta comparación, Rousseau, por ejemplo, planteando la vuelta al estado natural, hay toda una tradición de pensamiento crítico que llega hasta Marx y que se prolonga más adelante de él, que está criticando el propio pensamiento dominante europeo. Este es el que tenemos que criticar, que combatir y naturalmente que superar, pero reentroncando con estos pensadores críticos europeos y desde ellos, naturalmente desde Marx como un pilar fundamental y toda esta tradición que también en muchos casos es europea. La escuela de Frankfurt es europea, Gramsci es europeo, etcétera. La propia escuela de los anales, Marc Bloch, Fernand Braudel, no son marxistas naturalmente, pero son pensadores críticos muy interesantes. Recuperando sus perspectivas, podemos generar un pensamiento nuevo latinoamericano, que sea no eurocéntrico, pero que recupere lo mejor de las tradiciones del pensamiento crítico también europeo. Porque aquí sí habría que decir, el pensamiento no tiene patria, entonces ni que un pensamiento se haya desarrollado en Europa lo descalifica automáticamente en sí mismo y lo vuelve eurocéntrico, ni lo contrario, ni el hecho de que un escritor escriba desde, no sé, desde México, o desde Argentina o desde Colombia, lo hace automáticamente ya pensamiento antieurocéntrico, maravilloso y no sé, y descolonizado. Yo creo que la ciencia no tiene patria y lo que tenemos que ver es qué tradiciones del pensamiento europeo confrontamos y qué tradiciones rescatamos y de otro lado, justo qué pensadores también latinoamericanos podemos recuperar en esta perspectiva. Y vuelvo al punto, o sea, por ejemplo, Mariátegui es verdaderamente un esfuerzo interesantísimo y muy inteligente de decir, retomemos las perspectivas y las lecciones del marxismo, pero adaptémoslas a la condición de Perú. Y entonces él dice, aquí el marxismo peruano no va a entender nada y no va a resolver los problemas del Perú, sino parte del problema indígena. Y no había indígenas en Europa, pero como sí los hay aquí, el marxismo tiene que reprocesarse para asumir la cuestión indígena. Y con todos los movimientos indígenas que hay en América Latina, las luces que nos dio Mariátegui son un punto de partida fundamental. Por ejemplo, José Revueltas vive la experiencia del 68 mexicano y con una lucidez extraordinaria dice, ¿por qué es importante el movimiento estudiantil mexicano? Porque nos está planteando las primeras experiencias de autogestión popular aquí en el sector de los estudiantes, de lo que puede ser una construcción autogestiva de los sectores populares. Pero entonces él dice, ¿por qué tenemos que estudiar este movimiento estudiantil del 68? Porque cuando los obreros mexicanos, cuando los indígenas, cuando las mujeres, cuando todos los otros grupos sociales en México se planteen un proceso de transformación, van a reproducir en mucho esta experiencia autogestiva de autonomía, diríamos efectivamente, que están los estudiantes creando. Y entonces cuando uno compara la experiencia zapatista de autonomía con lo que hizo el movimiento estudiantil del 68, la horizontalidad de sus estructuras de organización, la manera de llevar los debates, esta idea, por ejemplo, que decían los estudiantes mexicanos, decían, diálogo público era una de sus consignas fundamentales. Y entonces decían, ningún diálogo tiene que darse en lo oscurito. Todos los diálogos se tienen que hacer en presencia de las bases mismas. Si no, no negociamos nada. Va un poco en esa línea de lo que yo planteaba antes. O sea, la idea de que la política que tiene sentido es la política ética, donde el dirigente no puede esconderle nada a sus bases y le rinde cuentas, por el contrario, constantemente. Entonces, es curioso porque esta experiencia de autonomía estudiantil en el 68 en parte prefigura y anuncia las experiencias de autonomía del neozapatismo mexicano, ¿no? Sí, me alegra mucho la explicación que has dado, porque un poco en Cuba todos estos estudios han llevado justamente a darnos cuenta que hay que llegar a ese justo medio que fue el que nos permite un verdadero pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que estaría, como se ha planteado por muchos de los autores cubanos desde el siglo XIX, en un pensamiento y una filosofía electiva, que escoja y sepa elegir dentro del conjunto de las propuestas europeas aquellas que sí tienen una validez en esta realidad. Es decir, lo difícil del intelectual latinoamericano es que tiene una realidad diferente dentro de un conjunto de propuestas universales y por tanto tiene que crear desde esa vigorosa brotación que es América, con todo ese instrumental que está recibiendo de Europa, y saber que de verdad es lo que necesitamos, elegir, estudiar, transformar, cambiar. Y eso nos da la propia realidad y la capacidad que tengamos de ese pensamiento
electivo. Yo creo que ha sido un placer, Carlos, estar esta noche contigo. Creo que estos diálogos contigo son magníficos, que no es la primera vez que nos sentamos a dialogar. A platicar, claro. Pero yo siempre aprendo mucho de estos diálogos contigo, de tus libros. Creo que tus libros están publicados, estaba leyendo, en más de 24 países. Y en lenguas muy diversas como la polaca, la rusa, la francesa, el inglés. Creo que ya hoy, 10 años que nos conocimos, conversábamos, ya tu obra se ha abierto un espacio en el mundo de los historiadores, y creo que es un privilegio para los cubanos el que parte de tu obra ha sido publicada. Acá en Cuba. Sí. Acá en Cuba. Quizás sea bueno que sigamos publicando tus obras, porque para los historiadores cubanos es fundamental este diálogo. Te agradecemos profundamente el tiempo que has dedicado a poder comunicar esos conocimientos que tú tienes, y que, bueno, esto sea más que todo una incitación a leer tu obra, y a que esa obra nos pueda ayudar muchísimo a nosotros los cubanos al diálogo crítico interno que tenemos que tener con nuestra propia realidad y con nuestro propio desarrollo intelectual. Mil gracias, y esperamos que no olvides siempre regresar y comunicar con nosotros ese conocimiento tan profundo que has desarrollado en estos años. Muchas gracias de nuevo. Pues muchísimas gracias también por toda la entrevista y bueno, en fin, un poco por todos tus comentarios también.